Cordial saludo, mi nombre es Marcos Fierro y hoy voy a realizar la sustentación del punto abierto de fundamentos de mecánica. Este punto salió en uno de los parciales y bueno, vamos a solucionar este ejercicio. Una marinera en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3,50 kilómetros al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5,80 kilómetros, directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Dibuje el diagrama de suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Aquí podemos ver un diagrama de la situación y aquí vemos la incógnita del tercer tramo, en el cual nos piden hallar dirección y magnitud. Bueno, vamos a ello. Aquí hemos vuelto a hacer un esquema de la situación para guiarnos por el resto del ejercicio y anotamos brevemente las dos cosas que nos piden, la magnitud y dirección de C. Hemos llamado C al vector que representa el tercer tramo de nuestro recorrido. Lo primero que debemos hacer es sacar las componentes de los vectores que tenemos. Esto lo podemos hacer en el caso del vector A, simplemente analizando la gráfica, vemos que el vector solamente se mueve en X, por lo tanto no tiene componente en Y. Entonces tiene una componente en X de 2 kilómetros y una en Y de 0 kilómetros. Para B, aplicamos estas formulitas de acá. Hay una fórmula que nos dice que cuando este ángulo se toma respecto a Y, la componente en X va a estar dada por el seno de este ángulo, multiplicada por la magnitud del vector, que en este caso es 3,50 kilómetros. Y lo mismo para la componente en Y, solamente tenemos que cambiar la función por coseno. Al efectuar estas operaciones vamos a tener que la componente en X del vector B va a ser 2,47 kilómetros y la componente en Y del vector B va a ser igual a menos 2,47 kilómetros. Recordemos que todo esto lo podemos hacer gracias a relaciones trigonométricas. Aquí está más explicadito. Esta es la componente en Y, esta es la componente en X. Y este es nuestro vector. Sacamos las componentes de R, vemos que R no tiene... Para motivos prácticos hemos puesto R aquí arriba, pero no quiere decir que tenga que R empiece desde este punto, solamente para poder apreciarlo mejor en la gráfica. Como podemos ver, no tiene inclinación, tiene una componente en Y de 0 y una componente en X de 5,80 kilómetros. Como podemos ver, R es la suma de estos tres vectores, del vector A, del vector B y del vector C. Entonces C va a estar dado por esta expresión. R menos el vector A menos el vector B. Entonces, ya que tenemos las componentes, rezamos las componentes de los vectores, como nos lo muestra esta expresión, para que hallemos las componentes del vector C. De este modo realizamos la resta de componentes. Aquí tenemos la componente en X de R, la componente en X de A, la componente en X de B. Al efectuar estas operaciones tenemos 1,33 kilómetros. En el caso de Y, reemplazamos las componentes que ya teníamos. La componente en Y de R, la componente en Y de A y la componente en Y de B. Al efectuar esta operación, tenemos como resultado 2,47 kilómetros. Entonces tenemos que ser por una componente en X de 1,33 y una componente en Y de 2,47. Aquí no he acabado el ejercicio, todavía tenemos que sacar la magnitud. Recordemos que la magnitud es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, tal como lo podemos ver en esta fórmula de aquí. Reemplazamos los valores que ya tenemos y efectuamos esta operación. 1,33 kilómetros al cuadrado más 2,47 kilómetros al cuadrado, y eso le sacamos raíz y vamos a tener como resultado 2,80 kilómetros. Es decir,
Este tercer tramo fue de 2,80 kilómetros. Finalmente, la dirección va a estar dada por la componente en Y sobre la componente en X, y a eso le vamos a sacar la arcotangente. O sea, la arcotangente de la componente en Y sobre la componente en X. Reemplazamos los valores que ya tenemos y vamos a tener un resultado de 61,69 grados. Hemos realizado un diagrama de la suma vectorial aquí. Como podemos ver, tenemos una escala con una longitud de dos cuadritos de esta hoja, representan 1 kilómetro, y como podemos ver, coinciden. Aquí tenemos nuestra escala. Si cogiéramos una regla, podríamos ver que en efecto se mide 2,80 kilómetros. Recuerden que esto está a escala y aquí está la dirección que encontramos. Finalmente, la solución por el método gráfico. Recordemos que R menos A menos B se puede representar como R menos la suma de A más B. Entonces primero aquí vamos a sumar A más B. Ponemos los vectores en el punto de origen. Recordemos que esta línea se debe trazar paralela a B y esta línea se debe trazar paralela a A. Y la punta de este paralelogramo va a darnos hacia dónde debe estar nuestro vector suma de A y B. Este vector lo pasamos acá y a R le vamos a restar este vector. Como podemos ver, C en efecto va a ser el resultado de la resta entre R y la suma de A más B, como lo podemos ver aquí. En este caso el vector apunta hacia el vector que es restado y podemos ver que tanto el ángulo como la magnitud, si cogemos esta misma escala de acá, coinciden con lo que teníamos aquí. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.